¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Jesús dijo en Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero? Estaba indicando que el pecado imperdonable consistía en atribuir a Satanás las obras que Cristo hizo durante su ministerio terrenal, por el poder del Espíritu Santo, pues al hacer esto los fariseos estaban rechazando a Jesús, la única puerta de salvación y perdón de pecados. El pecado imperdonable no consiste en juzgar, hablar en contra o rechazar cualquier supuesto milagro, profecía u otra actividad que otras personas realicen, ya que la Biblia nos manda y nos enseña cómo discernir. Antes de entrar a estudiar el tema, se hace necesario aclarar que no se está negando o cuestionando el poder de Dios para hacer milagros. Dios sigue obrando milagros, Él es todopoderoso, Él aún puede sanar enfermos en su soberana voluntad. Lo que se denuncia es la falsedad de quienes afirman tener dones de sanidad y milagros para abusar de los necesitados y enriquecerse a costa de ellos. Hay una gran diferencia entre afirmar que Dios ya no obra milagros, a cuestionar a falsos maestros que afirman tener ellos el poder de realizar milagros y sanidades, engañando a personas desesperadas para obtener ganancias deshonestas. Entrando a estudiar el pasaje, los líderes religiosos de Israel, después de ver y escuchar a Jesús, reconocieron que los milagros que hacía eran sobrenaturales y sabían que solo hay dos fuentes de poder sobrenatural, Dios o Satanás, y ellos decidieron creer que su poder era satánico. Toda blasfemia contra Jesús en su humanidad, el Hijo del Hombre, sería perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando los fariseos afirmaron que el poder que hacía los milagros y señales era de Satanás, ellos estaban cometiendo el pecado imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Porque cuando una persona, después de haber escuchado a Jesús, ver su vida, sus enseñanzas y ser testigo ocular de sus milagros, concluía que lo hacía por el poder de Satanás, era imposible que creyera que este hombre era Dios encarnado, y que él era su única puerta de salvación para alcanzar el perdón de Dios. Quien hacía esto, permanecía en la justa condenación por sus pecados sin tener ninguna esperanza de salvación. Interpretando mal este pasaje, muchas personas tratan de prohibir a los creyentes el examinar a la luz de la palabra de Dios si una enseñanza, práctica, señal o milagro es del Espíritu Santo o es falsa. Dios en su palabra no solo nos autoriza a discernir, sino que nos manda a hacerlo. Estudiando adecuadamente pasajes como Mateo 7, 3-5 donde nos habla de la viga en nuestro ojo y la viga en el ojo del hermano y nos manda limpiarnos nosotros antes de ayudar a nuestro hermano a limpiarse. Juan 7:24 donde dice que debemos juzgar con justo juicio y no por apariencias. Romanos 2:1 que nos habla de no juzgar a otros si nosotros cometemos los mismos pecados. Y Apocalipsis 2:2 donde nos dice que Dios alaba a la iglesia de Efeso por juzgar y probar a los que se hacían llamar apóstoles y hallarlos mentirosos. Vemos que la Biblia no nos prohíbe juzgar, sino hacerlo de la manera incorrecta y por los motivos equivocados. Hay predicadores en la actualidad que incluso llegan a proferir maldiciones contra las personas que examinan sus prácticas o sus enseñanzas, lo cual no solamente es antibíblico, sino también una muestra de lo lejos que estos hombres están de mostrar verdadero carácter cristiano. Toda manifestación sobrenatural atribuida al Espíritu debe ser probada por lo que el mismo Espíritu Santo inspiró para guiar a los creyentes, la Biblia. En ninguna parte de las Escrituras encontrará que las manifestaciones del Espíritu Santo sean ser derribados, tener risa o llanto incontenible, correr por la iglesia sin control, entrar en trance, temblar de manera descontrolada, borrachera del Espíritu, ladrar, etc. En los casos en que vemos que hombres como Isaías o Juan caen derribados sobre sus rostros, es en total control de sus emociones y lo hacen ante la presencia de Dios, pues reconocen que no son dignos de estar delante de un Dios santo. En el pasaje de Hechos, cuando quienes escuchan a los apóstoles piensan que están embriagados, lo hacen porque no entienden lo que ellos dicen, porque están hablando en otros idiomas, pero vemos que ellos están predicando el Evangelio, no cayéndose, tropezando o murmurando frases sin sentido. Esto es claro cuando leemos que los hombres piadosos que se encontraban en Jerusalén, y que venían de otras regiones, les oían hablar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Toda doctrina, toda enseñanza y toda práctica debe ser medida por la palabra de Dios y esto no es blasfemar contra el Espíritu Santo, es honrarlo obedeciendo la palabra que Él mismo inspiró. Con respecto al uso de la palabra sobrenatural, alguien me decía que no debemos utilizarla,
pues para muchos falsos maestros y falsos profetas es una de sus palabras favoritas, pero la palabra sobrenatural significa fuera del orden natural de las cosas, y eso es exactamente un milagro. Un milagro es Dios actuando fuera de las leyes de la naturaleza, como abrir el mar rojo, hacer que el sol se detenga, convertir el agua en vino, etc. No debemos dejar de utilizar una palabra solamente porque falsos maestros la utilizan, de otra forma también dejaríamos de utilizar todas las palabras bíblicas que ellos usan para engañar a sus oyentes, fingiendo servir a Dios. Alguien me preguntaba si atribuir al Espíritu Santo falsas manifestaciones, como las que ya mencionamos en este estudio, es blasfemar contra el Espíritu, y efectivamente, cuando se atribuyen al Espíritu Santo toda una serie de manifestaciones que llegan a los extremos más extraños y descabellados, es blasfemar contra Él. Pero aparte de los falsos maestros que promueven estas señales mentirosas y que definitivamente no creen en Dios, no son salvos y son enemigos del verdadero Evangelio, algunos de sus seguidores lo hacen por ignorancia bíblica. Así que, para algunos de sus seguidores, no es el pecado imperdonable, pues muchas de estas personas han sido rescatadas del error, se han apartado de estos falsos maestros y ahora siguen la verdad. Como ya indicamos, el pecado imperdonable consistió en atribuir las obras que Jesús hizo durante su ministerio terrenal por el poder del Espíritu Santo a Satanás. Y si alguien afirma que Jesús obró en el poder del diablo, es imposible que esa persona pueda reconocer a Jesucristo como su única puerta de salvación y venir a Él reconociéndolo como Señor y Salvador. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 28 de febrero de 2016.